El cuerpo humano comprende uno de los organismos más complejos del mundo y que aún no han sido estudiados completamente por los científicos. Siempre surgen nuevas teorías, nuevas interrogantes e investigaciones que presentan constantes cambios en lo que se cree es el final del descubrimiento humano y las brechas que se abren entre todas estas ramificaciones de la ciencia y el comportamiento de los organismos. Uno de los más importantes sistemas del cuerpo humano es el sistema nervioso, un complejo mecanismo que actúa bajo la presencia de nervios y neuronas. Es capaz de transmitir las señales eléctricas a diferentes partes del cuerpo, coordinando así todas las acciones que realiza el organismo de forma voluntaria e involuntaria. El sistema nervioso se divide en tres partes: el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico y el vegetativo. El central está formado a partir del encéfalo y la médula espinal. El sistema nervioso periférico está formado por los nervios, los ganglios nerviosos que se extienden fuera del sistema nervioso central, y el sistema nervioso vegetativo, que se encarga de regular la actividad interna de nuestro cuerpo de forma automática. El sistema nervioso periférico está formado por las neuronas y prolongaciones neuronales que se encuentran fuera del encéfalo y de la médula espinal, más las células gliales, tanto las de Schwann, que envuelven a los axones, como la glía periférica, que forman parte de los ganglios nerviosos. La función principal del sistema nervioso periférico es conectar los estímulos que recibe el cuerpo, tanto externos, internos y propioceptivos, es decir, aquellos que sienten la disposición de los diferentes órganos, con el sistema nervioso central, y a su vez, con los órganos, aparatos o sistemas del organismo, a los cuales tiene que controlar. Desde el punto de vista funcional, el sistema nervioso periférico puede dividirse en una parte somática y otra vegetativa. La parte somática está relacionada con el movimiento voluntario del músculo esquelético, mientras que la vegetativa o visceral está relacionada con el movimiento involuntario de los órganos y vísceras. Los nervios son haces de axones, cada uno de los cuales está envuelto por las células de Schwann y por tejido conectivo. Los axones se denominan fibras nerviosas que pueden ser amielínicas o mielínicas. Cuando una célula de Schwann rodea a varios axones a la vez, la fibra nerviosa se denomina amielínica. Esto ocurre en general con axones de pequeño calibre. Sin embargo, en la mayor parte de los casos, cada célula de Schwann rodea con múltiples envueltas de su membrana plasmática a un único axón, formando entonces fibras nerviosas mielínicas. Cada una de las fibras nerviosas, mielínica o amielínica, está rodeada de una pequeña capa de tejido conjuntivo llamada endoneuro, que son un grupo de fibras que se agrupan en pequeños fascículos y se rodean de un tejido conectivo denominado perineo. Finalmente, una tercera capa de tejido conectivo denso, el epineuro, une y rodea los fascículos para formar el nervio. En los nervios también hay vasos sanguíneos, que en conjunto se denominan vasa vasorum. Los nervios periféricos reciben arterias de los plexos sanguíneos circundantes. En los cortes histológicos paralelos al eje longitudinal de un nervio periférico, las fibras aparecen como onduladas. De este modo puede estirarse y relajarse sin verse afectado por los movimientos del cuerpo, dejando intactas las funciones en su integridad. Las raíces nerviosas que salen o entran a la médula espinal tienen menos tejido conectivo y las fibras aparecen rectas. Los nervios espinales, o también conocidos como nervios raquídeos, son aquellos que se prolongan desde la médula espinal y atraviesan los músculos vertebrales para distribuirse a las zonas del cuerpo. En el ser humano hay 31 pares de nervios raquídeos, que según la región de la columna donde se localicen, son 8 pares en la región cervical, 12 pares en la región torácica, 5 pares en la región lumbar, 5 pares en la región sacra y un par en la región coxal o coxígea. Cada nervio, excepto el primero cervical, que es solamente motor, está formado por una raíz dorsal o posterior sensitiva y una raíz ventral o anterior motora, cada una de las cuales se compone de 6 a 8 raicillas situadas a lo largo de la superficie dorsal o ventral de la médula espinal. Cada nervio espinal o raquídeo se une en dos puntos distintos a la médula espinal. Tiene una raíz posterior y una raíz anterior. Las raíces posteriores y anterior se unifican para formar el nervio raquídeo. Como la raíz posterior contiene fibras sensitivas, la raíz anterior contiene fibras motoras. El resultado es un nervio mixto. Su recorrido es muy corto, pues inmediatamente se divide en dos ramas.
una dorsal más pequeña y otra ventral o anterior más grande. En el tórax de las ramas ventrales parten pequeñas ramas comunicantes que transportan fibras pertenecientes al sistema nervioso autónomo. Es así como podemos entender la actividad del sistema nervioso periférico, ya que implica una gran cantidad de mecanismos y receptores, cuya función principal se vuelve vital para el estímulo neuromuscular del cuerpo, a través de estímulos externos e internos, o inclusive propios del sistema nervioso. Buen día, mi nombre es Fidelis Túpano, de primer año de Medicina. El tema a exponer son las meninges. Las meninges son un conjunto de membranas de tejido conectivo que cubre el sistema nervioso central. Este también está protegido por el cráneo y la columna vertebral. La función de las meninges consiste en proteger el sistema nervioso de golpes o ataques químicos. Las meninges se estructuran de la siguiente manera. La piel madre, que es la capa más interna, es la más cercana a las estructuras nerviosas del encéfalo y la médula espinal. La aracnoides, capa vascular que conecta con la meninge interior a través de vasos sanguíneos. El espacio subaracnoideo la separa de la piel madre. En este espacio se encuentra el líquido cefalorraquídeo, que ayuda a la función protectora de golpes. Sí. La dura madre. El espacio subdural la separa de la aracnoides, es la capa más externa. Las meninges actúan como barreras selectivas. El ataque químico impide a modo de filtro la entrada de sustancias y micropartículas perjudiciales para nuestro sistema nervioso, lo que nos protege de infecciones tales como la encefalitis o la meningitis y del daño neurológico generado por algunas sustancias. Y la protección mecánica. El líquido cefalorraquídeo es un líquido transparente que circula en el espacio subaracnoideo, amortiguando golpes, lubricando y nutriendo a los haces de mielina que recubren el sistema nervioso central. Cumple una importantísima función, de la cual es proteger el sistema nervioso de golpes y que no supongan un grave peligro para la vida del ser humano o animal. Gracias por su atención. Buen día, soy Rosalinda Borjas y a continuación les estaré hablando sobre qué es la médula espinal. La médula espinal es una larga estructura cilíndrica ligeramente aplanada que comienza al final del tronco del encéfalo y continúa hasta casi llegar al final de la columna vertebral. Esta es la encargada de transmitir impulsos nerviosos a los 31 pares de nervios raquídeos, comunicando al encéfalo con el cuerpo mediante dos funciones básicas, las cuales son la aferente y la eferente. La aferente es en la que son llevadas sensaciones del tronco, cuello y las cuatro extremidades hacia el cerebro. La eferente es en la que el cerebro ordena a los órganos efectores realizar determinada acción, llevando estos impulsos hacia el cuello, tronco y miembros. Función de la médula espinal. Entre sus funciones también se encuentra el control de movimiento inmediato y vegetativo, como el acto reflejo, el sistema nervioso central, el parasimpático y el simpático. Considera que la médula espinal es el tejido nervioso más extenso del cuerpo humano. Los axones de sus neuronas pueden alcanzar hasta 1 metro de largo, con un peso aproximadamente de 30 gramos. En su completo desarrollo, la médula espinal puede alcanzar una longitud de 42 a 45 centímetros, esto dependiendo del sexo de la persona. Configuración interna de la médula espinal. Al igual que el sistema nervioso central, estas están compuestas por sustancias gris y blancas, ambas sostenidas a las células neurogliales. Las sustancias grifo están formadas por 3 astas, las cuales son asta ventral, asta dorsal y asta lateral, unidas por el conducto del epéndimo. Sustancia blanca. Esta está dividida en 3 cordones, los cuales son posterior, lateral y anterior. Estos dos últimos, por tener continuidad, forman el cordón antero-lateral. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Jorge Crespo, estudiante de medicina cursando primer año. Les voy a hablar sobre el ganglio raquídeo.
Los ganglios espinales son un grupo de nódulos localizados en las raíces dorsales o posteriores de los nervios espinales, donde se alojan los cuerpos de las neuronas de la vía aferente o sensorial del sistema nervioso periférico. Los ganglios nerviosos son un grupo de células que constituyen pequeños nódulos situados fuera del sistema nervioso central, que funcionan a modo de relevo o de conexiones intermedias entre distintas estructuras neurológicas del cuerpo. Pueden dividirse en dos tipos, como lo son los ganglios vegetativos, que son un grupo que están constituidos por múltiples células situadas alrededor de las vísceras sobre las que actúan. Estas se encargan de recibir la señal del sistema nervioso central para luego así enviarlas al sistema nervioso periférico. Después están los ganglios espinales o ganglios de las raíces dorsales, que están constituidos por abundantes conexiones neurológicas distintivas, y estas se encargan de recibir la señal del sistema nervioso periférico para luego enviarlas al cerebro. Los ganglios espinales recogen y modulan la información sensitiva y constituyen desde un punto de vista funcional los depósitos de los somas neuronales de las fibras aferentes o sensoriales, habiéndose especializado en los animales superiores como órganos localizados fuera del sistema nervioso central. Eso fue todo, gracias. Buenas tardes, mi nombre es Alessandro Aponte, estudiante de Medicina de la sección 3 de primer año, y este es mi video sobre líquido cefalorraquídeo. ¿Qué es? El líquido cefalorraquídeo o LCR es un líquido transparente que baña al encéfalo y a la médula espinal. Este circula a través de los ventrículos cerebrales, el espacio subaracnoideo y el canal medular central. En condiciones normales este líquido tiene un volumen entre 100 y 150 mililitros. Además, este líquido puede enturbiarse por la presencia de leucocitos o pigmentos biliares. Por otro lado, numerosas enfermedades pueden causar un cambio en la composición de este, y su estudio es importante y esencial en infecciones, meningias, carcinomatosis y hemorragias. Función. El líquido cefalorraquídeo cuenta con una gran variedad de funciones. Entre ellas está proteger, alimentar, lubricar y ayudar en la función eléctrica al sistema nervioso central. Es decir, este es el medio más adecuado para la supervivencia y función tanto del cerebro como de la médula espinal, los cuales son los órganos más protegidos del cuerpo humano. Por otro lado, también cabe resaltar que el sistema nervioso central es un sistema semicerrado que cuenta con el mecanismo de la barrera hematocefálica, el cual es un tejido especializado que tiene como característica una permeabilidad específica, la cual permite aislar el líquido cefalorraquídeo de los demás líquidos del cuerpo, pero al mismo tiempo permite una comunicación esencial entre ellos. Circulación. La circulación del líquido cefalorraquídeo se inicia en los ventrículos laterales. Una vez allí pasa por los agujeros interventriculares para llegar al tercer ventrículo. Desde el tercer ventrículo llega hasta el acueducto cerebral, que llevan el líquido al cuarto ventrículo. Una vez aquí pasa por una serie de orificios denominados como agujeros de Magendie y Luchka, que llevan el líquido hasta la cisterna magna. La cisterna magna es un depósito de líquido ubicado posterior al bulbo raquídeo e inferior al cerebelo. Una vez allí llega al espacio subaracnoideo. Del espacio subaracnoideo pasa a las vellosidades o granulaciones aracnoideas, que llevan el líquido hasta los senos cerebrales, para vaciarse finalmente en la sangre venosa y así eliminarse. Otro método para la eliminación del líquido cefalorraquídeo es, una vez que éste llega a los lóbulos olfatorios ubicados en la región más anterior del cerebro, pasa luego o se continúa con un espacio entre los nervios olfatorios y de allí se vacía a los ganglios linfáticos para ser eliminado. Como dato adicional, la producción del líquido cefalorraquídeo se da en un 70% en los plexos coloideos de los cuatro ventrículos, principalmente los laterales, y en un 30% en el epéndigo, y se renueva cada 3 o 4 horas. Composición.
El líquido cefalorraquídeo está compuesto principalmente por agua, junto con otros elementos disueltos tales como glucosa, conocido también como el alimento del cerebro, ácido monocarboxílico, aminoácidos, que son transportados a través de la BCH por uno de los tres transportes, dependiendo de su estatus como ácido neutro o base. Además, dependiendo de la dieta y del pH, existe una competición por la entrada de aminoácidos al LCR. Por ejemplo, el triptófano compite contra otros 5 aminoácidos neutros similares. También ácido nucleico, el cual incluye transportes especiales para adenina y nucleótidos, colina, que es una amina, hormonas, vitaminas, predominando principalmente las del grupo B, y electrolitos, siendo el equilibrio electrolítico cerebral una homeostasis delicadamente mantenida. Para cerrar, el líquido cefalorraquídeo está en libre equilibrio con el líquido intersticial cerebral, cuya firme composición es esencial para mantener la integridad funcional del cerebro. Esto ha sido todo acerca del sistema nervioso periférico explicado por el grupo número 4 de histología y embriología. Espero que les haya sido de mucha ayuda esta información y recuerden, ya que estamos en periodo de pandemia, quédense en casa.